Introducción a la teología. Unidad 1. Búsqueda de Dios. Las personas buscamos la felicidad tanto en los vínculos, felicitas, como en los logros, happiness. Pero no todo vínculo ni todo logro nos conduce por ese camino, sino los que integran y hacen prevalecer valores autotrascendentes por encima de necesidades autorreferenciales. En la subordinación integrada o consistente de necesidades a valores, en las actitudes, es que crecemos psicoespiritualmente, dice Luis Rula. Este panorama tiende a entrar en crisis ante el sufrimiento y la muerte, experiencia límite. El límite clama por un más que la experiencia humana a veces poco puede iluminar. También es cierto que ese más puede advenir a modo de asombro por el lado del gozo, experiencia cumbre. Es aquí cuando hace su ingreso la experiencia religiosa y creyente. Entendemos por experiencia religiosa la del diversamente otro, fascinante y tremendo, que acontece en la vida y la transforma. Tiene connotaciones comunitarias, celebrativas, éticas y culturales. Las religiones se expresan en un orden cosmológico, en un itinerario evolutivo que pasa del teísmo al politeísmo y del dualismo al monismo, en el marco de lo que Karl Rahner denominaba historia general de salvación. Se condicen con la idea de reencarnación y eterno retorno que hoy se manifiesta en las prácticas New Age. Experiencia creyente la reservamos para la tradición judeocristiana y el Islam, o historia particular de salvación, según ese mismo autor. Supone una intervención histórica y trascendente de Dios, asociada a la noción de creación y llegada a plenitud en la persona de Jesucristo. Incluye una antropología personal, donde cada uno es libre y responsable de sus actos, y será juzgado por ellos en la resurrección futura, que acontecerá de una vez para siempre. A la experiencia tanto religiosa como creyente, que supone la existencia de Dios, podemos acercarnos a partir de la experiencia humana meditada sapiencial y teologalmente, teología. Es decir, a la luz de la razón y la fe. En el ámbito cristiano, San Agustín de Hipona, del siglo V, puso el acento comparativo en la noción de corazón creyente, tarde te amé, Dios mío, etc. Y Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, en la noción de razón creyente, por ejemplo, con las 5 vías al inicio de la Suma Teológica. Tanto el afecto, es decir, el corazón, como el concepto, es decir, la razón, interactúan con la vida, es decir, con la experiencia, para que accedamos a la fe. Unidad 2. Dios sale al encuentro del hombre. La historia particular de salvación, a partir de la vida del antiguo pueblo de Dios, el pueblo hebreo, se inicia con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que tenían por Dios a Yahvé, el Dios de los padres, teísmo, del clan nómade. Con el Éxodo se pasa a la alianza de una serie de tribus con Yahvé, lo cual da lugar al monoyavismo. Yahvé es el único Dios para Israel, pero hay otros. Con la crisis del destierro, los judíos desterrados toman conciencia de que en realidad Yahvé es el único Dios del universo, monoteísmo, y que los demás dioses son ídolos, es decir, hechura de manos humanas que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, etc. El escenario religioso en tiempos de Jesús estaba dominado por los fariseos, centrados en el culto sinagogal de la ley, los herodianos o saduceos, acomodados al sistema político, los celotes, en revolucionaria oposición al mismo, los esenios, retirados a un monasterio para esperar el reino de Dios, y los grupos bautistas más populares y de los cuales Juan Bautista era el líder más representativo. Las fuentes paganas, Tácito, Plinio, Suetonio, dan testimonio de la existencia de cristianos entre finales del siglo I y principios del II. Más explícitamente, Flavio Josefo describe con gran detalle las creencias de los cristianos, para entonces una secta judía. Los evangelios apócrifos, entre los siglos II al V de nuestra era,
son en general tardíos y ofrecen una imagen novelada y poco creíble de Jesús. Por lo tanto, a Jesucristo lo conocemos a partir del Nuevo Testamento, las cartas paulinas y sobre todo los 4 evangelios. Los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan son la expresión final de un trabajo redaccional que comenzó con la predicación apostólica, fue dando lugar a contenidos, dichos y gestos, parábolas y actitudes de Jesús, que circularon por las primeras comunidades y se conocen hoy como Fuente Q, Quelle, fuente en alemán, y a versiones más antiguas de los evangelios que interactuaron entre sí. Nos muestran en Jesús a un profeta itinerante que elige discípulos para formar una comunidad, que enseña en parábolas el advenimiento del reino de Dios, que sana a los enfermos y perdona, manifestando su muy propia y original experiencia de la misericordia de Dios, a quien llama Padre, que entra en conflicto con escribas, fariseos y referentes del templo, que rechazado por la dirigencia de su pueblo muere en cruz, y según sus discípulos resucita al tercer día. Es desde esta experiencia pascual que los seguidores del camino de Jesús leen la tradición bíblica precedente y comienzan a dar testimonio entusiasta a sus contemporáneos de que es Dios y vive para siempre. Unidad 3. ¿Qué contiene la Biblia cristiana? La Biblia cristiana contiene la Biblia hebrea con sus 3 partes, la Torá, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los profetas, Neviim, que incluye los libros históricos que leen la historia de Israel en clave de bendición y maldición, en correspondencia con el modo en que el pueblo observa o no la alianza con Yahvé, y profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los demás escritos, Ketubim, que incluye principalmente textos sapienciales y poéticos. Pero sobre todo la Biblia cristiana incluye el Nuevo Testamento, los evangelios de Marcos, del 65 de nuestra era, comunidad de Roma perseguida, un Jesús que obra exorcismos pero muere dramáticamente y exige fe, Mateo, del 75, para cristianos provenientes del judaísmo y a los que se les presenta a Jesús como un nuevo Moisés, Lucas, del 80, que subraya la itinerancia de Jesús, su misericordia, la acción del Espíritu Santo, el valor de la oración, la presencia de muchas mujeres y una muchedumbre que sigue al Señor, y Juan, entre el 80 y el 100 de nuestra era, donde Jesús realiza signos para que crean, desarrolla largos discursos y transita una Pascua gloriosa. A los 4 evangelios se suma el libro de los Hechos, que prolonga Lucas, las cartas paulinas, Gálatas, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Primera y Segunda Tesalonicenses, Filemón, las cartas pastorales, Primera y Segunda Timoteo y Tito, las cartas católicas, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. La epístola a los Hebreos, sobre el sacerdocio y mediación de Jesucristo, y el Apocalipsis, que busca sostener en la esperanza y confianza en el Señor a los cristianos perseguidos por Domiciano hacia finales del siglo I. Estos textos, que se fueron integrando al canon bíblico, fueron discernidos por los primeros cristianos como inspirados y por lo tanto revelados. En este discernimiento de las primeras generaciones de cristianos a la luz del Espíritu Santo, el que les va confiriendo el rango de palabra de Dios. De este modo, la Sagrada Escritura empieza a ser fruto y a su vez expresión de una comunidad de creyentes. A este contexto de fe, vida y celebración es que denominamos tradición. La tradición de la Iglesia es la que nos permite leer de modo correcto las Sagradas Escrituras. Esta tradición se manifiesta en la vida y sentido de fe, sensus fidei, de los mismos cristianos, en particular de los mártires y santos, y en el modo de celebrar la fe, sobre todo en la liturgia. Lex orandi, lex credendi. El modo de orar, de celebrar, es referencial para el modo de creer. Se expresa en la enseñanza de los padres de la Iglesia, normalmente obispos, pastores, santos y muchos mártires que interpretaron por primera vez la fe cristiana en contexto cultural greco-latino, entre los siglos II y VIII. También en las decisiones de los concilios ecuménicos y regionales, sínodos,
En la enseñanza magisterial del sucesor de Pedro, los papas a lo largo del tiempo, ya sea cuando lo hacen extraordinariamente ex cátedra u ordinariamente, y de los obispos en comunión con él, los doctores, teólogos reconocidos por su doctrina eximia, y los teólogos. En todo esto se expresa la tradición. 4. La Biblia como palabra de Dios. Desde la riqueza espiritual, sapiencial y pastoral de la tradición, despertada a instancias de la historia y vida concreta de cada generación de cristianos, es que podemos ir leyendo e interpretando la Sagrada Escritura como palabra de Dios en múltiples modos. Una lectura orante o lectio divina para provecho propio, en la celebración litúrgica para la comunidad, homilía, o en el ejercicio de la catequesis para los catecúmenos o neocatecúmenos, en el estudio teológico exegético en diálogo con otras disciplinas del lenguaje, en los variados escenarios pastorales y el diálogo con la cultura, en clave de liberación, de género, etc., con intención evangelizadora.